Vamos a comenzar, si Dios y la Virgen permite, esta última parte del gobierno cuando eso general Estigarribia, que después de su fallecimiento del 7 de septiembre del 40, hay un decreto del 8 de diciembre del presidente, ya cuando eso lastimosamente para el Paraguay, Ginés Morínigo, que lo asciende a mariscal de la nación, es el título. En enero de 1940 nosotros habíamos hablado y decíamos de que Echeverría se daba cuenta que había un ambiente medio raro, difícil de solucionar, con posiciones muy encontradas en el ejército. Y hablando del ejército, era en especial en Campo Grande, en la caballería. Y gente que eran amigos de Estigarribia, incluso como varias oportunidades les dije, en el caso de Ramón Luciano Paredes, Ramón L. Paredes, de familia liberal, sus hermanos liberales, eh, eran gente que le, para hablar pronto y claro, le jodían la vida a Estigarribia. Esto era lo que le pedían, que se tome tal decisión, que se enfrente aquí, que se enfrente allá, etcétera, etcétera. Porque allí, en esa unidad, había mucha gente que eran afines al Partido Colorado, afines al Partido Colorado, como caso, por ejemplo, de Enrique Jiménez, que era un hombre muy importante, o fue un hombre muy importante en la caballería, llegó a ser comandante de la caballería, fue comandante del regimiento y después comandante de la caballería, y después fue al exilio con Stroessner porque estuvo en el equipo del Mopoco, y un gran luchador también dentro de sus ideales. Pero ahí, en ese momento, eh, estaba un partido colorado de muchos años en la llanura, del 1904, que querían volver al poder y entonces aprovechaban esa enemistad medio natural que tenía Morínigo hacia los liberales. Y de paso, como él le veía más cerca de los liberales de Estigarribia, le bajaba la caña a Estigarribia cuando podía. Delante de él, no, firme, era subalterno de él en todos los sentidos. Estigarribia le hizo nombrar después ministro de Defensa, y ya vimos la clase pasada cómo se produjo. Ahí el problema que sucedió es de que Torreán Viera era ministro de Guerra y Marina, o sea, de Defensa, ministro de Guerra y Marina, pero a la vez fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Armada. Entonces hubieron muchos civiles que dijeron que esto no puede ser, etcétera, etcétera. Y Estigarribia le dijo, bueno, tráigame algunos nombres. Y le pasaron los nombres. Creo que Estigarribia llegó a manejar entre 5, 7, 10 nombres. Pero él fue sincero con ellos. Y le dijo, yo, si tengo que optar, yo querría que fuera Higinio, porque como le dije en otras clases anteriores, era un tipo que le caía bien a Estigarribia, la hacía pasar bien a Estigarribia, como un beguchite, Eutayaboí, Yejé, Tayayejé, poca palomitame, esa clase de gente era Higinio Molina, pero Molina no era ningún estúpido, tenía él debajo de la mesa, debajo de la frazada, debajo del mantel, tenía él los planes a dónde quería llegar y qué tenía que hacer para llegar a eso. Los mismos personajes de enero del 40
son los que se presentan aquí en alrededor de mayo, junio del 40. Ramón L. Paredes, Damaso Abijail Sosa Valdés, que era comandante del regimiento de caballería, Enrique Jiménez, como le dije, que era comandante del regimiento, pero hago la salvedad, Enrique Jiménez no era una persona cercana políticamente hablando a Echeverría. Él era, como le dije, una persona plenamente identificada con el Partido Colorado. Vamos a ver después cuando hablemos más rápidamente, porque después va a venir ya un periodo de 7 años, cuando se nos van a hacer así presidencias más puntuales, los temas como fueron los liberales en 1904-40. Acaba de venir un gobierno de Morínigo que viene después de la muerte de Echeverría del 8 de septiembre del 40 a su destitución en junio de 1948, siendo reemplazado por el doctor Juan Manuel Frutos Colorado. Ya el Partido Colorado en el poder, ya antes con, con Morínigo, y el que hace el acercamiento a nivel político del partido es J. Natalicio González, cuyo nombre completo es Juan Natalicio González Paredes. Un hombre muy preparado intelectualmente. No tenía ni un título, no tenía ni un título, pero era un hombre preparado intelectualmente. No era un orador tampoco, pero escribía muy bien, sustentaba muy bien lo que pensaba, lo que decía, lo que argumentaba, y también era un hombre que le tenía un apoyo respetable a los liberales. Aunque los liberales le dieron trabajo, le invitaron a Francia para hacer un álbum gráfico, y se fue a hacer allá a buscar datos en París, qué sé yo, le pagaron cuando eso, 10.000 pesos por, era mucha plata en aquella época. A él, y él le llevó con él le llevó a Pablo Max Isfran, que era diputado liberal. Pero sigamos con esto. Estaba ese problema del impasse dentro de la Fuerza Armada. Echeverría, sincero con su ministro, le dice: yo le quiero nombrar a Higinio Morínigo. Y Morínigo tenía luego problemas, como le digo, unos liberales, pero tenía más problemas con dos personas que eran integrantes del gabinete de Echeverría. Tenía problemas con Justo Pastor Benítez padre, y, o sea, no es problema. Tenía resabio, resentimiento, distanciamiento. No sé, que se fuera a Justo Pastor Benítez y a Alejandro Marín Iglesias. Es capaz también que estos tipos no eran simpáticos y agradables con Morínigo, porque a veces nuestros tratos con algunas personas que notamos que tienen diferencia y se alejan de nosotros es porque ñandema y ya por el esfuerzo que tú ya ya yo resulta ñañe ya sapoá eh, no no era. Yo le conocí ya viejo al doctor Alejandro Marín Iglesias, porque yo antes de estudiar medicina estudié Derecho en la Universidad Católica. Yo me recibí a los 17 años de bachiller, y en el año 68, promoción defensores de Humaitá del Colegio Nacional de la Capital. O sea, hacía 100 años de la defensa de Humaitá en la guerra en 1868-1968. Y en el 69 tuve la facultad de Derecho. Y Pancho de Vargas, Lavacar, eh, Carlos Liviere, eso está en el tercer, cuarto curso.
y el decano de la Facultad de Derecho era Alejandro Marín Iglesias, señor medio alto, no sé si era alto también, pero era delgado, o sea, daba la impresión de ser un señor más alto. Tenía un hijo que también era profesor, un señor callado, recorría los corredores de la Católica, controlaba como si fuera su casa. Me decía Gatoriga, y mi papá fue el que me llevó el primer día allí, le vio justo a él y me presentó y mi papá le conocía. Mi papá era miembro del directorio. Yo creo que Marín Iglesias estaba ya retirado en ese momento de la política. Y tenía su distanciamiento Morinio con ellos, pero le vuelvo a decir, el distanciamiento de Morinio era con toda la gente del Partido Liberal. Entonces Tía Rivia le dice, yo le quiero nombrar a Morinio, a mí me gusta Morinio, y le nombra a Morinio como ministro de Guerra y Marina, le nombra a Morinio. Un mes después, más o menos, para que tengamos una idea, Tapia, de lo que se constituyó la tregua política que le dije cuando asume los poderes. ¿Se recuerdan que el miércoles les leí esa parte? Esa hace el 18 de febrero. Y el 18 de marzo eh, se rescata ya algunos de los artículos que tenían para poder constituir una comisión que es la que iba a elaborar la Constitución. Todo el camino evidentemente te marcaba, te indicaba de que no iba a haber convención nacional constituyente. Les dije el miércoles, y los abogados que nos escuchan saben de que la Constitución en un país regenteado por la democracia, su camino es ser elaborado por la Convención Nacional Constituyente, donde se eligen los convencionales constituyentes por voto popular, representantes del Partido Liberal, del Partido Colorado, de Agamo, de Frente Guazú, Pachaquería, de todos los partidos, y de acuerdo a su proporción, después se reúnen y elaboran, duran 2, 3, 4 meses y se hace la Constitución. Como muchos han de recordar, sucedió en el año 92, ya después de la ida de Stroessner, que fue en el 89, 92, siendo Andrés Rodríguez presidente de la República. Acá se nombró una comisión, o sea, Estigarribia hizo nombrar una comisión, que era la que iba a quedar ante el público, de que iban a ser ellos, porque iban a hacer la, la Constitución. Y la presidencia de la comisión le da al que era rector de la Universidad Nacional de Asunción. Se recuerda que fue el que presentó el pedido de intervención al Senado, Cecilio Báez, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Paiva y que fue el canciller que fue a representar a Paraguay para la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia en julio del 88. Cecilio Báez, y Cecilio Báez le convidó a dos colorados, uno ahora mismo me recuerdo, tengo en mente, porque siempre la mayoría de mis amigos en mi época, como saben ustedes, yo tengo 70 años, los que tenían cuando eso 20 años, hace 50 años y pico, o más de 50 años, todos creían que Juan Ramón Chávez era un botarate que Stroessner le tenía ahí, porque la respetaba y hacía lo que Stroessner decía. Puede ser que en unos años se haya suavizado, pero Juan Ramón Chávez fue medalla de oro del Colegio Nacional de la Capital y fue medalla de oro de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, como así también nuestro correligionario Juan Manuel Benítez Florentino, Papi Benítez Florentino, medalla de oro del Colegio Nacional de la Capital y medalla de oro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Le invitó a Chávez, y Chávez se fue 2 o 3 veces a hablar con Báez. Yo tengo muchas ganas de participar, pues yo tengo muchas ideas en la cabeza que sería importante para el país. Pero nunca tuvo algo a participar porque mi partido me dice que tengo que abstenerme. Y la otra persona me parece que fue Federico Chávez, era una figura, usted lo si era presidente del Partido Colorado en ese momento, en el 40. Estamos hablando, como le dije alrededor de abril, mayo del 40, se constituye. Pero Báez le convence a Antonio Sosa, que era un dirigente colorado, Antonio Sosa. Y también le habla al profesor Carlos R. Centurión, el abuelo de una correligionaria nuestra conocida por mucha gente, Ati Troche. Ella es Troche Centurión, es nieta del profesor Carlos R. Centurión. Le hablan a Rafael O'Donnell, que no tenía partido. Era un tipo medio difícil de tratar. Yo lo conocí por mi hermano Beto, que es abogado. Él al revés. Él comenzó estudiando medicina, vino a hizo de medicina y se vino a derecho. Y trabajaba con un señor llamado Martín Llano, que era el yerno de Rafael O'Donnell. Y era un tipo así medio frío. Yo lo conocí ya con mucha un intelectual, un hombre preparado, conocedor del derecho. Y también fue invitado Emilio Sayer Acebat, a quien le decían Pititi. Era el dueño del diario vespertino, pues se llamaba La Tarde, vespertino quiere decir de la tarde, el atardecer, salía por las 3 de la tarde, creo que ahí por cerca de la avenida Colón, Benjamín Costana, y esta última hora, por ahí tenía sus talleres de impresión, se llamaba La Tarde. Emilio Saita se va, liberal, fue parlamentario liberal. Después, con el tiempo, y Pucú, y de dictadura, después con el tiempo, y alrededor de los años 60, por ahí, Oñón Boschomista, era cercano a Stromer, y la lavaba a Stromer. No decía, él soy colorado. Le vuelvo a decir, era diputado, y era estigarribista. Y entonces se reunieron, creo que 1 o 2 veces, y hablaron después con Marín Iglesias, que era ministro de gobierno, lo que viene a ser como ministro de gobierno, de trabajo, de gobierno y trabajo. Y él decía, pueden usar acá la dependencia del ministerio, y estaban ahí cerca de él, pero pues nunca más se reunieron, porque había un grupo que se reunía aparte con Estigarribia. Estigarribia lo quería que se reúnan con él, porque Estigarribia es el que quería recomendar tal o cual artículo como debe ser. Digo Estigarribia por respeto al general. Capaz Estigarribia lo que quería era hacer cumplir lo que los militares le pedían a él, se ponga ahí. O sea, tía capaz era un portavoz. Yo no le veo, no sé, que yo sepa, nunca tuvo conocimiento profundo de derecho, pero Tigarrilla se reunía con él. Y ese grupo, el que nunca negó, porque siempre la prensa le preguntaba, es cierto, usted fue, la gente dice que usted fue el que hizo la constitución del 40. Y él decía, no hice, pero trabajé mucho en eso, no niego, no tengo por qué negar.
es Justo Pastor Benítez Padre. Justo Pastor Benítez Padre. El otro es Pablo Max Isfrán, sé que le dije que se fue con Natalicio a París, con Juan Natalicio González Paredes. Y el otro era Alejandro Marín Iglesias, que decía que, claro, por supuesto, tía Lía ya hacía 10, 15 años que murió, que no iba a estar el tía Lía solo, y le preguntaban a él si él asistió también, que a veces venía para corregir algo, más bien para darle formato, para darle el ensamble, que se entienda bien, bla, bla, bla. Y ahí él contaba que estaba siempre el mariscal, el general. Era en la casa del general, se reunía. Y escuchaba a tía Rivia que opinaba sobre esto, aquello, etcétera, etcétera. El asunto que esa constitución que sale se sanciona el 10 de julio, justo aniversario de fundación del Partido Liberal, el 10 de julio. Posteriormente, el 17 de julio, una semana después, se promulga, o sea, el Ejecutivo reconoce el trabajo y sale al exterior, dirían. Oye, acá se promulga. Y al promulgar, fija fecha para un plebiscito, para que vote el pueblo ese plebiscito, que se hizo el 4 o 5 de agosto. Entonces, no fue el trabajo hecho por Baez. Me parece que estos Baez solo también no se reunían de una manera con interés y apurado en hacer el trabajo, porque Estigarribia les dijo a ellos que él estaba apurado, que quería adelante rápido esa constitución. Y se fija la fecha para un plebiscito y se vota el 4 de agosto de 1940 y por supuesto el pueblo acepta eso. La papeleta de voto era un papel blanco y el papel blanco con letra verde decía: yo quiero la paz, voto por una constitución nueva. No importa quién quiere la guerra o quién no quiere la paz, todo el mundo quiere la paz. Y después de sancionar y de promulgar, entonces se jura esa constitución. Se hizo un plebiscito, como le dije, el 4 de agosto, y el 15 de agosto se jura esa constitución. Y salió como un decreto ley llamado 2000, o utilizando el número de 2242. 2242. Pero les hago nuevamente la salvedad. Por decreto ley, no fue por convención nacional constituyente. El 7 de septiembre de 1940 era un día así como esto que estábamos viendo ayer, anteayer, ahí, especialmente ahí ante el empate chiniense, ante Cerro. Era un día medio brumoso. Y Pitupa oscurecía por la bruma, por esa mezcla de humo que venían, cenizas que se levantan del suelo y vienen, o mirá, tocas así tu auto, sentí que era algo así tipo Tanimbú, tipo ceniza. Y era día de la independencia del Brasil. Y creo yo que el mariscal, porque el mariscal llegó a tener unas hijas fuera de su matrimonio. Era, no digo yo que sea mujeriego, pero no era también, parece, gente que acostumbraba a rechazar cualquier situación así de por ahí tener una parejita eso. Y doña Julia Miranda Cueto
Parece que tuvo noticia que en esa fiesta de la embajada brasileña se iba a ir una fulana que era muy linda, que se bla, bla, bla. Y entonces le pidió al general, ahora sí es viernes, sábado, le pidió al general, va, eres bien una yajay domingo San Bernardino, vamos a pasar ahí el día un rato, nos vamos en avión, media hora, a pecar de tú, ya yo llegué. Y este, accedió, ¿verdad? Era difícil. Él podía hacer buenas maniobras en Pampa Grande, Pozo Favorito, en Centeno, Ondra, Campo Guía, en el Carmen, pero ahí con su señora no era fácil, era complicado, y aceptó y se fue ahí. Y estaba el señor Urbieta Rojas, que era el director de la aeronáutica, lo han llamado, o capaz el general lo le llamó, lo habrán llamado gente del acompañamiento presidencial, el edecán del presidente, y llegó el general relativamente temprano, a las 7 de la mañana, y le dice el director de la aeronáutica de que no estaba el avión que suele usar el general. El general se iba, durante su presidencia recorría en muchas partes del interior para ver, preguntarle a la gente, va, este COVID y también de Octavio, va, y se vos son o iba algún cuestionamiento, se iba también ese, tatuan guaysa, ñamate, para que podamos mejorar las cosas que están mal. Y le dijo Urbieta Roja, el Breda, B larga R, E, D, A, Breda, el Breda que usted suele usar, mi general, se fue a Concepción a traer a un paciente que está grave, no hay posibilidad de solución allá en el hospital de, de Concepción, y fue soldado suyo, mi general, combatiente. Y yo estoy así, sí, está bien. Sí, sí, puede esperar, mi general, media hora, 40 minutos. No tiene otro avión. Estaba un avión que era un Potés, P-O-T-E-Z, Potés, avión francés, que peleó en la guerra. Pero tenía problemas en el cigüeñal de una hélice, en el motor de una hélice, que estaban reparando. Y ellos creían que ya estaba bien, pero fue sincero. Y le dijo, este avión no se usaba, tenía tal problema. Ahí lo instalaron, ese arreglable, Yandeña, técnico paraguayo. Y sí, le dijo Thierry, sí, es una cuestión cercana acá. Acá levantado vuelo por distintos buques, en llegar a Kendall Patiño, ya está al lado, terminó el lado y está ese penal. Pues, para le vuelvo a decir, mi general, quiere esperar media hora, 40 minutos, más seguro, un avión más grande. No, y nosotros, a mi señora, yo y el mayor, era mayor, su rango militar, Carmelo Peralta, y se fueron. Y yo digo que se habrá perdido, o sea, no perdido, se habrá desorientado. Carmelo Peralta desorientado al utilizar el lago como referencia, y ese lago lo que yo creo que no habrá aparecido porque es capaz por la bruma, la visión medio borrosa, oscura, no era claro el frente. Eh, y no llegó la otra porque que él hacía, donde cae es, hoy es localidad de Lomas Grande, hoy, Aguayí, A-G-U-A y latina guión Y, Aguayí, hoy Lomas Grande.
pero el 7 de septiembre de 1940 era Altos, jurisdicción de Altos. Y si vos te vas para salir a Excelso Monte, San Bernardino, Altos y después Altos, Loma Grande. Que sí que cayó el avión ahí, hoy Loma Grande, más lejos que Altos, donde está. Que sí que se desorientó y se fue. Murió, llamó a Fernando Lamora, pero salió allá, se quedó Lambaré y tenía que ir a bajar en Fernando Lamora y al final cuando el avión cayó allá por Capiatao. Que solo lejos, ahí Fernando Lamora, a Reducto, a Barsequillo, el límite lento con Fernando, no, medio lejos. Pero porque Estigarribia estaba apurado. Vuelvo a decir que Urbieta Roja fue sincero con él y le dijo tanto tiempo lo que va a esperar, porque este avión tuvo tal problema. Y se hizo después un peritaje de algunos técnicos y donde por supuesto estaban algunos ingenieros aeronáuticos que habían recibido en el extranjero y prestaban servicio a algunas compañías aéreas acá en Paraguay, acá no había todavía carrera facultad de ingeniero aeronáutico, y revisaron y dijeron que sí, que se desprendió el cigüeñal, eso salió del lugar y ese cigüeñal hizo que la hélice salga del lugar donde está y vaya y rompa todo a la derecha del avión. La hélice actuó como una motosierra y ahí el avión evidentemente perdió la estabilidad, se fue, cayó. Y cuentan, uno decir, un fuigazo, miran ahí, en humo, un poco de fuego, enseguida eh, paró el fuego y lo timbó el humo y se acercan, de ahí le llaman al comisario, viene el policía, miren, y ahí ya comenzaban a llamar los ayudantes de este guerrilla habrá quedado, digo yo, al subir le habrá dicho, soy decano, al llegar le voy a llamar. Y son iba a las 7:30, 8, calcularon que a las 9, ya a las 10, las 11, las 12. Y creo que ahí alrededor de las 2, 3 de la tarde, llegó la noticia que cayó ese avión y ese avión estaba eh, tripulado por Peralta como piloto y sus pasajeros eran el general José Félix Tigarribia y su señora Julia Miranda Cueto. 1940. Nació en 1888. Qué puta. El general tenía 52 años. Joven, 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 joven. Podía dar mucho al país. Y falleció ahí. Y quiero decir esto al final, porque eso escribí en mi libro, de que podemos tener nuestras críticas de orden político, si estuvo bien o no, la represión que se hizo a los estudiantes, porque se intervino la universidad, porque se la apresó, se le mandó al destierro a fulano, mengano, etcétera, etcétera, etcétera. O porque fue flojo Tigarribia, que en la guerra era un tipo tan fuerte, que puta. En la guerra Bray eso le quitó su cargo, sí, vaya, le mandó preso a Luis Razaba, lo mismo, vaya, siga, a Medardo Castañino, siga, vaya, aguantándolo a Luis. No, tipo firme, enérgico, nadie le jodía, tío. No hablaba lo que hablaba justo lo necesario, lo necesario. Y como estaba en la punta de pisar tronco, Mourinho,
de Mariján, se hacían hacer esto, todas estas cosas que se hizo y que tiene que cargar el Partido Liberal con esa responsabilidad. No puedo decir, voy al final lo que está. Ah, bueno, entonces hizo Tigarribia. El problema de Tigarribia fue electo por el pueblo liberal. El Partido Liberal aceptó que Tigarribia se presentara o presentase en una boleta de votación donde seguro ahora estaba escrito el Partido Liberal, candidato a presidente de la República, José Félix Tigarribia, vicepresidente Luis Alberto Riar. Es responsabilidad, hay que reconocer. Tanto criticado que se siguió usando esa constitución hasta el 67, del 40 al 67. Stroessner ya era el presidente de la República hacía 13 años, subió en el 54. Y ahí Stroessner modificó esa constitución en el 67 en la constituyente, pero modificó en la parte donde decía puede ser reelecto. Ahí se puede ser reelecto un periodo más, entonces decía otro periodo más va a comer 10 años. Pues la misma constitución. Pero lo que el pueblo no olvida tampoco. Eso es importante. Por supuesto que el general sabe eso. Es importante que el pueblo lo recuerda con mucha admiración, con mucho respeto, con mucho agradecimiento hacia el bravo jefe de las fuerzas paraguayas en la guerra, porque fue un hombre que se comportó con valentía, con seriedad, con inteligencia, con bravura y con una gran responsabilidad. 3 años de guerra, más de 1000 días, 365 días, que era el calendario, 1000 y pico de días de Tigarribia. Nunca, no voy a ir para Guadalupe, hija hecha la mitad de campaña, voy a ir para Guadalupe, eso quiere decir, me voy a ir a Asunción. Nunca, ahí en el frente, al lado de las tropas, en la Purí, después viene más hacia abajo, hacia la ruta Saavedra, después se va hacia donde estaba Mariscal de Tigarribia, hoy se llama Mariscal de Tigarribia, se llamaba antes López Filippi, después está ahí cerca del Carmen, y después está en Carreras ayer, que quedó en territorio boliviano, donde era el Gran Haití, donde era el cuartel general del general Estiña. Él llegó a general de división ahí en la guerra, que era el cargo más alto. Comienza como teniente coronel, en Boquerón, hacienda a coronel, perdón, en Pampa Grande, Pozo Favorito, o sea, después de la batalla de Pampa Grande, Pozo Favorito. Etigarribia no decía Pozo Favorito, Pozo Favorita. Sí, porque se escuchó que alguien quiere decir así. Bueno, y si el general dice así, y asciende a general de división después de la batalla de Campo. Por eso, cuando vuelve y le quieren ascender a mariscal, Pedro R. Espínola hace la propuesta para ascender a mariscal, Ayala le asciende a general de ejército. Y después cualquiera, cualquier general ascendió y es general de ejército. Eso va a ser comandante de la fuerza militar y el preceptor articulado, las condiciones, las exigencias para ser general de ejército era haber ganado una guerra, que fue lo que hizo José Félix. De eso no hay ninguna. Un hombre honesto, honrado. Murió el general y revisaron su chequera. 4,000 pesos. No, 4,431. 4,000 pesos de porquería, de mierda. Era lo que tenía. Un hombre honesto. Claro que no había también las posibilidades de coima, de plata que viene de afuera, no otro narcótico, que él se fue y consiguió la primera cantidad de plata de los Estados Unidos del exterior con el gobierno de Roosevelt
para hacer esta ruta hacia el este, por eso se llama Ruta 2. Mariscal José Félix de Tierriña, que después no aguantaba un malo Colorado, ya está Coronel Oviedo, y después por ahí ya le pusieron Gaspar de Francia, y en cambio tenemos que ser amplios en la patria. Y no importa que no sea de tu partido. Te dije, dale. Yo, si vienen y mí depende de que tal cosa quieran poner el nombre de Bernardino Caballero, adelante. Es combatiente de la guerra del 70. Estuvo en varias batallas. Y Tierriga fue el comandante jefe de las tropas en campaña. Y ahí así falleció, y ahí vamos a comenzar a ver a partir del lunes, si Dios permite, allá la historia va a ser más amplia, no van a ser como antes, como hicimos como presidente, Juan Bautista Gaona, Cecilio Báez, Ferreira, Emiliano González Navero, Fondra, Roja, Albino, Jara, Emiliano Roja, González Naero, Peña, que fue un colorado, pero su presencia ahí en el medio de gobierno liberal tenía importancia por lo que sucedió en su gobierno, luego nuevo gobierno de Honda en el 20, la revolución del 22-23, la presidencia provisoria de Eusebio Ayala, Eligio Ayala, Luis Arriaga, luego la presidencia constitucional de Eligio del 24 al 28, de Ullari del 28 al 32, de Estigarribia, de Ayala, Eusebio, del 32 al 36, la revolución de Franco, Félix Paiva, y finalmente el gobierno de Tierriña, del general. Eso que dije al final es la realidad. La gente tiene derecho a opinar, a criticar las cosas que sí llegaron a hacer. Pero cuando lo hablas en el fondo y le preguntas, sí, pero ¿y qué tal? ¿Qué impresión tenés de él, como paraguayo, como el hombre que dirigió nuestro ejército en el Chaco? Yo estoy absolutamente seguro de haber alguna excepción, pero iría exagerando, el 99,9% de los paraguayos te dirán que le recuerdan con mucho respeto, con mucha admiración, con mucho agradecimiento al hombre que condujo con inteligencia, con seriedad, con templanza, con bravura y con mucha responsabilidad a su ejército. Un abrazo para todos, y si Dios y la Virgen permite, nos vemos el lunes que viene, 16 de septiembre, 28 años del fallecimiento de mi madre. 16 de septiembre, nos vemos después del sábado, Cerro Libertad, Dios y la Virgen de que gane. Un abrazo. Hasta luego.